Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niñas con volantes en las mangas como el que estáis viendo en el vídeo. Si os gusta la tela os dejo el link directo en la descripción de este vídeo, en la información del mismo. Ahora coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Comenzaremos por colocar el delantero inferior, es decir, la falda, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma. También vamos a colocar ese delantero superior haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, y la espalda, como veis, vamos a colocarla de tal forma que tenga suficiente margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos todas las piezas a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro de todo su contorno, excepto el bajo de la falda, por ejemplo, que vamos a dejar 2 o 3 centímetros. Importante realizar ese piquete que nos va a servir como guía para luego montar el vestido. El delantero también lo recortamos a 1 centímetro de todo el contorno del papel de patrón, y haremos piquetes en el centro para que luego nos sirvan como guía. La espalda la vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el centro de esa espalda, que vamos a dejar como unos 4 centímetros aproximadamente para una buena solapa. Si no os lo vengo indicado en el patrón, mejor, y así cortáis como a 1 centímetro aproximadamente. No os preocupéis, que esta parte que he dejado de 4 centímetros la dejo en el patrón, así os es más fácil. Importante hacer estos pequeños cortecitos o marquitas de dónde va a terminar, digamos, la solapa, donde tenemos que terminar el centro de la espalda. Para la parte de la espalda, la falda de la espalda, lo que vamos a hacer es utilizar el mismo patrón con el que hemos recortado el delantero, y vamos a cortar uno exactamente igual, excepto por el centro de esa espalda, que vamos a dejar unos 5 centímetros aproximadamente, para luego solapar en el centro de la espalda. Si no, no sé si os lo dejaré indicado o no en el patrón, pero si veis que este patrón hay diferenciación entre delantero y espalda, cortad a ambos patrones a 1 centímetro, y si veis que el mismo patrón del delantero sirve para la espalda, solo tenéis que dejar este margen para hacer la solapa de la espalda. Muy importantes esos cortecitos donde va a delimitar luego y montar la solapa. Con la tela doblada la volvemos a doblar, como estáis viendo en el vídeo, porque vamos a sacar ahora los volantes. Los volantes los vamos a colocar haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez
de las telas y vamos a recortar a ras más o menos del papel de patrón siempre y cuando vayamos a remallar estos volantes. Si en cambio no tenemos remalladora y vamos a realizar un pequeño dobladillo para la terminación del volante, tendremos que dejar 1 centímetro a cada lado para realizar esa terminación. En cuanto al forro, vamos a colocarlo sobre la superficie plana, lo extendemos bien y lo doblamos como veis en el vídeo. Vamos a cortar solo forro para lo que es la parte superior tanto delantera como de la espalda. Colocamos la espalda, como veis, esa solapa no la vamos a recortar en el forro y vamos a recortar una pieza exactamente igual excepto lo que es la parte que solapa en nuestra espalda, el centro de esa espalda. En el forro no se suele cortar esta pieza porque luego la solapa va sobre el forro, ya veréis cómo. Volvemos a doblar la tela, yo como veis tengo restos y voy utilizando o aprovechando todo lo que puedo. Y haciendo coincidir la doblez de ambas telas vamos a colocar la pieza delantera como veis en el vídeo con la doblez de la tela de forro. Y recortamos una pieza exactamente igual a ese delantero. Para el volantito que va en la manga, es decir, en la sisa, bajo ese volante principal de estrellas, vamos a coger, en este caso yo he elegido una tela blanca de Plumetti y la doblamos como veis en el vídeo con el ancho del patrón, siempre con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a colocar el patrón, como veis, con suficiente tela por todo su contorno para luego dejar margen para la costura si fuera necesario. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos por este lado, por el lado más plano, a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón porque lleva margen para la costura al unirlo a la sisa, y por el lado más curvado, por este lado que estáis viendo, lo recortamos a ras de patrón si tenemos remalladora o vamos a utilizar remalladora. Si fuéramos a hacer un dobladillo dejaríamos 1 centímetro al menos para luego hacer ese pequeño dobladillo por todo el contorno de nuestro volante. Antes de comenzar a coser lo que voy a hacer es remallar los volantes, tanto el blanquito, el que va debajo, el que va unido a la sisa, como el principal, ese volante exterior que veis en el vestido. El blanco, aunque sea blanco, yo lo voy a remallar con el mismo color de hilo que remallaré el volante exterior. Así la combinación puede quedar bastante graciosa. La remalladora que yo estoy utilizando la compré por Amazon, os dejo el link si queréis verla en la cajita de información, y es una Singer de 4 hilos que yo utilizo normalmente 3 hilos. En mi Instagram podéis ver en la cajita de trucos cómo enhebrarla o cómo utilizarla incluso, que hago así vídeos en Instagram directamente y los voy subiendo porque es bastante más fácil, aunque luego subiré un vídeo más extendido de una explicación un poco mejor de cómo se utiliza esta remalladora. Principalmente yo siempre la pongo con tensiones, el hilo que va en la aguja lo pongo en un 4 o un 5 y los 2 hilos que utilizo además para hacer ese remallado, para hacer ese, digamos, ese acabado, pongo tensiones entre 8 y 9, voy ajustándolo dependiendo de la tela. De esta manera voy a remallar todo lo que es la parte exterior o circular de ambos volantes blancos que van a la sisa. Y de la misma forma vamos a remallar ese volante o esos volantes exteriores tanto por un lado como por el otro. Comenzamos a coser por los hombros, tanto de la tela exterior como del forro. Colocamos delantero y espaldas, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados, haciéndolos coincidir perfectamente
por los hombros y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con la técnica que siempre utilizamos para fruncir a máquina vamos a fruncir o rizar todo lo que es la parte superior de la falda con las piezas por separado del delantero y de las espaldas, las dos piezas de la espalda. Lo que hacemos es colocar la tensión de la máquina de coser más alta y la puntada más larga y realizamos un pespunte que nos va a ir frunciendo o ayudando a fruncir esa falda de nuestro vestido. Si no fuera así, lo que hacemos es aplicar con los dedos un poquito de resistencia en el hilo superior y así de esta manera nos va a ayudar a fruncir. La medida de este rizo tiene que ser exactamente igual a las piezas correspondientes. Por ejemplo, el delantero de la falda correspondería con la medida del delantero superior y en las espaldas igual. Si no, pues podemos ajustar la medida a mano tirando de uno de los hilos de esta costura y ajustando el rizo con la otra mano. Con el cuerpo abierto vamos a colocar, como veis en el vídeo, lo que es el cuerpo de la tela exterior con el cuerpo de la tela de forro. Y vamos a hacer coincidir perfectamente el cuello, que es lo que vamos a coser. Importante, si no hemos cortado la solapa previamente, la cortamos como estáis viendo en el vídeo. Lo que vamos a hacer es introducir esta solapa en costura para que vaya bien pegada hacia atrás. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, hacemos coincidir los extremos de la espalda, del centro de la espalda, tanto del forro como de la tela exterior de estrellas y vamos a coser ambos extremos, ambos centros de la espalda con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con los derechos de las telas enfrentados. Y ahora recolocamos ese cuerpo del forro y de la tela exterior de tal forma que coincidan ambos las costuras de los costados y coincida perfectamente el cuello, el escote, tanto de la espalda como el delantero. Y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo ese contorno del escote, como ves en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados. Realizamos pequeños piquetes o cortes perpendiculares a la línea de costura que acabamos de realizar para poder darle la vuelta cómodamente y que no nos tire por la zona del cuello, del escote. Sobre todo hacer ese corte en diagonal en el vértice del escote delantero. Le damos la vuelta sacando bien las esquinas y planchamos muy bien nuestro cuerpo, el cuerpo del vestido. La falda delantera, como veis en el vídeo, la colocamos haciendo coincidir el borde de la tela con el borde del cuerpo del vestido, con los derechos de la tela enfrentados. Y vamos a colocar la falda al fruncido hacia arriba en la máquina de coser por dos motivos. Una de ellas es porque vamos a ir ajustando el rizo con las manos de tal forma que quede bien repartido por todo largo y al igual, y la otra es que vamos a ir realizando esa costura, ese pespunte justo en la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Aseguraros de que los piquetes centrales tanto del delantero del cuerpo como del delantero de la falda coinciden perfectamente. Este va a ser, digamos, nuestra guía para saber que tenemos el mismo rizo o la misma distancia desde el centro hacia un lado que desde el centro hacia el otro. Con la espalda hacemos lo mismo, contando con que lo que es la parte que hemos añadido para la solapa se va a quedar fuera de lo que es la medida de la espalda. Se va a quedar fuera porque ahora lo vamos a envolver, esa solapa la vamos a envolver y vamos a meterla en la costura y cuando volquemos ya veréis que se queda perfecta. Alfilereamos como veis porque vamos a coser
por donde estáis viendo, por la parte que hemos fruncido y por el bajo de ese cuerpo, de esa espalda del vestido. Repartiendo bien el rizo y cosiendo en la misma línea de costura del fruncido. Aquí va lo que os decía, la parte que va a solapar en la espalda de la falda, lo que hace es envolver perfectamente, como ves en el vídeo, en forma de zigzag, dejando una pestañita de 1 centímetro y cosemos en la misma línea de costura. Y esto mismo lo vamos a hacer para ambos lados, para que así cuando bajemos, digamos, la falda, cuando la coloquemos bien del derecho, nos quede la solapa metida en la costura y nos quede perfecto. Todas estas costuras, tanto del delantero como de las espaldas, las vamos a remallar o bien con remalladoras si tenemos, o bien con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para coser ese volante exterior, como está remallado por ambos lados, lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad y calcular el centro, colocando un pequeño alfilerito que nos va a marcar dónde está el centro, y así podemos hacer coincidir este centro con la costura del hombro. Una vez tenemos calculados los centros, vamos a fruncir nuestro volante con la misma técnica que hemos utilizado hasta ahora. Dejamos como 1,5 centímetros aproximadamente de patilla o digamos de pestaña del volante, porque sobre esta misma línea es donde vamos luego a coser. Y vamos a coser, como veis en el vídeo, colocando la tensión de la máquina de coser la más alta y la puntada más larga. Hacemos un pespunte a 1,5 centímetros del borde de la tela, rizando, frunciendo el volante, y lo haremos para ambos volantes exactamente igual. En mi Instagram, en la cuenta de Instagram, en destacados, podéis ver una carpeta en la que voy dejando vídeos de trucos que voy haciendo a medida que voy cosiendo. Uno de esos trucos es aplicar tensión, un poco de tensión o resistencia en el hilo de la parte superior si nuestra máquina no nos frunce bien. Vamos a montar los volantes principales. Como veis, colocamos el vestido en una superficie plana, abierto, como veis en el vídeo. Si nos sobra un poquito de forro, lo recortamos de tal forma que nos quede perfectamente alineado la tela exterior con el forro. Antes de ello lo hemos planchado bien, dejando así bien marcadas todas las costuras, la solapa, para que se quede bien planchadito y tengamos una medida aproximada, una visión global de cómo va a quedar nuestros volantes. Y ahora atención a cómo se montan. Doblamos primero el vestido, como estáis viendo, por la mitad, encarando los costados o laterales. Vamos a poner alfileres para sujetar bien ambas capas y que luego no se nos mueva al colocar el volante y nos quede perfectamente en un lado y en el otro del vestido. Lo que vamos a hacer es, lo primero, utilizando el patrón que os he dejado en el blog, colocamos alfileres del recorrido de nuestro volante. Nosotros lo que hemos hecho es colocar el volante como nos quedaría, y luego lo que yo he hecho es pasarlo al patrón. Esto es un patrón básico que hemos modificado para que tenga este volante así. Entonces lo que haréis es, con el mismo patrón que os he dejado en el blog, que podéis descargar totalmente gratis, hacéis, digamos, el dibujo perfectamente con alfileres en el vestido. ¿Cómo quedaría ese volante? Una vez que tengáis hecho todo el camino por donde va a pasar el volante con alfileres,
vamos a echar hilos flojos por todo ese camino. ¿Para qué se echan los hilos flojos? Es para transportar principalmente pinzas o transportar, digamos, cosas que queremos exactamente iguales en un lado que en el otro. ¿Cómo se hacen cómo se hacen los hilos flojos? Pues vamos a ir cosiendo en forma de zigzag, como una puntada de bastilla, como un hilván, digamos, dejando montañitas de hilo, dejando suficiente hilo como estáis viendo. No sé si se aprecia bien, pero vamos dejando las puntadas muy flojas con suficiente hilo. Y esto lo vamos a hacer por todo el recorrido de ese volante, por todo ese recorrido de los alfileres, y las puntadas tienen que ir cogiendo tanto la parte de abajo como la parte de arriba, porque luego lo que haremos es lo siguiente: abrimos bien las dos partes de tal forma que ambas partes lleguen a ese tope de los hilos flojos que hemos echado, y vamos a ir recortando con mucho cuidado por la mitad, de tal forma que se van a quedar hilos en un lado y en otro, marcándonos así el camino por donde va a ir los volantes, por donde van a ir ambos volantes. Y ahora que ya tenemos ese camino señalado, lo que vamos a hacer es coser los volantes. Los dos volantes los vamos a coser exactamente igual, así que lo que ahora os indique para este volante lo vamos a hacer exactamente igual para el otro. Colocamos, como veis en el vídeo, haciendo coincidir ese pespunte que nos ha servido para hacer el fruncido del volante justo en esa línea de hilos flojos que tenemos marcada en el vestido. Vamos a coser el volante al derecho de la tela del vestido, por el derecho de la tela, y el derecho de la tela del volante también estaría hacia arriba, es decir, ambos derechos estarían hacia arriba. Vamos a ir cosiendo, como veis en el vídeo, intentando repartir el rizo perfectamente, ayudándonos con las manos y cosiendo ese pespunte lineal sobre la línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido, y que coincida a su vez también con ese camino que hemos hecho con los hilos flojos. Muy importante, la costura del hombro nos tiene que coincidir perfectamente con el centro de nuestro volante, por si no lo había dicho anteriormente. Nosotros lo que hacemos, un truco para que no se nos descuadre el volante, es coser desde ese centro, desde esa costura del hombro hacia un lado, hacia el delantero, y desde ese mismo centro hacia la espalda. De esta manera los volantes nos van a quedar perfectos y el rizo nos va a quedar bien repartido en ambos lados por igual. Muy importante, si no os veis capaces de unir el volante al vestido sin que os mováis, sin que os salga un poco un lado diferente al otro, importante, podéis hilvanar el volante antes de coser a máquina. De esta manera, hilvanándolo tal cual en la mesa de trabajo, así abriéndolo y colocándolo perfectamente e hilvanándolo, viendo que ambos quedan iguales, seguramente luego sea mucho más sencillo coser con la máquina y que os quede perfecto. Con la técnica que utilizamos siempre para fruncir, para rizar con la máquina, es decir, colocando la tensión de la máquina de coser más alta y la puntada más larga, y si no, aplicando un poco de tensión, de resistencia con los dedos en el hilo de arriba, vamos a fruncir, como veis en el vídeo, ambos volantes que van en la sisa, en la manga, con un pespunte paralelo al borde de la tela.
Y la medida resultante después de rizar o fruncir ha de ser la misma que la sisa del vestido. Si no, pues tirando de uno de los hilos de la costura que acabamos de realizar podemos ir ajustando esta medida a mano. Así tal cual con el vestido abierto vamos a coser el volante de la sisa de tal forma que nos va a ayudar a la terminación de la sisa. Vamos a colocarlo como ves en el vídeo, el vestido con el derecho de la tela hacia arriba, apartamos el volante principal, el de estrellas y colocamos como veis el volante primero haciendo coincidir el piquete central en la costura del hombro y luego vamos a ir cosiendo desde un extremo hasta el otro como veis en el vídeo. Vamos a colocar esta parte de fruncido del volante en la parte superior porque vamos a ir regulando el fruncido, el rizo, digamos, del volante con las manos, repartiéndolo bien para que quede igual por todos lados, a la vez que vamos a coser nuestro volante a la sisa en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido del volante. Vamos a ir poco a poco como veis en el vídeo. Si os parece muy intuitivo, es decir, como que no tenéis mucha práctica y queréis hacerlo bien, podéis hilvanar el volante o ambos volantes en ambas mangas para que os quede totalmente perfecto y luego ya coséis con la máquina sin ningún problema. Recordaros que el volante está con el derecho de la tela hacia abajo porque luego cuando se vuelque tiene que quedar el derecho de la tela hacia el exterior. El volante va a llegar desde una esquina, desde un lateral o costado de la sisa hasta el otro, dejando siempre 1 centímetro para luego coser, digamos, ese lateral o costado. Afilamos un poco estas costuras que acabamos de realizar, es simplemente recortar un poco los hilachos y dejarla igual por todos lados. Y las remallamos o bien con una remalladora y si no tenemos pues con una puntada en zigzag al borde de la tela. Abrimos bien este volante dejando para atrás el volante principal, el volante de estrellas, para no pisarlo con la máquina de coser y vamos a realizar un pespunte de asentamiento de nuestro volante como veis en el vídeo. Vamos a ir como a unos milímetros aproximadamente de la línea de costura que acabamos de realizar para fruncir y para unir el volante a la sisa, cosiendo como veis en el vídeo por el interior o revés de la tela. Es importante que hagamos este pespunte a la misma distancia en una manga como en la otra, porque es un pespunte que se va a ver en el exterior. Vamos a cerrar por fin nuestro vestido por los laterales o costados. Como veis, lo tenemos abierto en una superficie, lo doblamos por los hombros con los derechos de la tela hacia adentro. Aunque esté quitando un poco los hilos flojos, en realidad los podéis quitar una vez ya planchéis para finalizar el vestido. Eso sí, vamos a meter bien los volantes porque vamos a hacer coincidir los bordes de la tela de ambos laterales o costados, como veis en el vídeo. Intentando, como ya os digo, meter bien ambos ambos volantes, el de color rosa, porque el de color blanco va a quedar exactamente alineado con la costura que vamos a hacer de ese costado. Si queréis alfilereamos bien para marcar por dónde tenemos que ir cosiendo, o si preferís podéis hilvanar de tal forma que os ayude luego a coser a máquina. Una vez tenemos ambos bien alfilereados, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, cerrando así nuestro vestido por ambos lados.
Afilamos un poco las costuras antes de remallarlas. Esto es nada más pasarle una tijera, como veis en el vídeo, quitando los hilachos, los hilos sueltos. Con una remalladora o con un pespunte en zigzag, si no tenemos, vamos a remallar o sobrehilar el borde de la tela de ambas costuras. Los hilos flojos que nos han servido solamente para marcar dónde iba el volante los quitaremos una vez planchemos nuestro vestido. Le probamos el vestido a la niña y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto o a la altura de la pequeña, siempre contando con que va a perder para el dobladillo como 1,5 centímetros aproximadamente. Marcaremos con alfileres el largo que queremos y luego recortamos de forma redondeada todo el bajo a 1,5 centímetros de esas marcas de esos alfileres. Una vez lo tenemos ajustado, vamos a realizar un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo, como estáis viendo. Doblamos medio centímetro o unos 7 centímetros aproximadamente hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar de tal forma que nos va a quedar un dobladillo perfecto por todo el contorno del bajo. Muy importante, si queréis un truco para que os sea muchísimo más fácil, es planchar este dobladillo antes de coser a máquina. Seguramente os ayude no solamente a coser, sino a que os quede igual por todos lados. Aunque no vamos a realizar un pespunte para afianzar la solapa, porque luego con la costura de los botones y con los ojales ya se nos va a asentar, lo que vamos a hacer es, digamos, marcar hasta dónde va a ir la solapa de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es doblarla por las marquitas y realizar un pequeño pespunte asentando en la parte del bajo, como veis en el vídeo, solamente lo que es en el dobladillo. Planchamos bien el vestido, planchamos bien las solapas y vamos a realizar los ojales. Marcamos los ojales como a unos 7 centímetros de distancia entre uno y otro. En mi caso yo lo he hecho con un lápiz al agua y realizamos los ojales con la máquina. Una vez los tenemos en el otro lado, vamos a coser los botones correspondientes a mano. Y ya está, ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Recordad que la tela también os dejo el link en la cajita de información. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.